Ahora vamos a ver diagnóstico diferencial y abordaje de paciente que viene con asma. Entonces, digamos, vamos a poner dos casos clínicos de paciente que viene con asma. Digamos, el primero es un paciente que tiene sibilancias, viene con disnea severa y digamos que desde que el paciente era niño tenía disnea intermitente y recientemente ahorita tuvo una infección respiratoria y viene al servicio de urgencia con disnea. Entonces, aquí, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Entonces, el paciente tiene sibilancias, desde que era niño tenía disnea intermitente y recientemente tuvo una infección respiratoria. Entonces, vamos a pensar en una exacerbación de asma, porque puede ser que el paciente ya haya tenido controlado el asma o que ya se le haya quitado el asma, como es el caso de muchos pacientes, son niños y ya en la adultez se les quita el asma. Y ahorita venimos con una exacerbación aguda por la infección respiratoria. Entonces, primer diagnóstico diferencial, exacerbación de asma, pero también podemos pensar en una neumonía como complicación de la infección respiratoria reciente que tuvo el paciente. También, siempre que tenemos un paciente que tiene asma, una complicación de esto puede ser un neumotórax. Entonces, hay que excluir que la razón por la cual el paciente tiene disnea no sea un neumotórax secundario, o sea, inducido por asma. Otro diagnóstico diferencial puede ser embolia pulmonar. Especialmente estamos hablando de pacientes jóvenes, mujeres que toman anticonceptivos orales combinados o que viajaron en un avión por mucho tiempo, en donde tenemos riesgo de tener estasis de las venas. Entonces, esto es diagnóstico diferencial. Hay cosas que nos enfocan más a pensar en exacerbación de asma, pero lo dejamos como diagnóstico diferencial. Entonces, principalmente dejamos esto como diagnóstico diferencial: exacerbación de asma, neumonía, neumotórax secundario o una embolia pulmonar. O que el paciente tenga falla cardíaca congestiva como una complicación de una miocarditis viral. La principal causa de miocarditis son virus. Esto puede ser por una infección reciente con un virus respiratorio. Entonces puede ser que el paciente haya tenido la infección respiratoria reciente, como complicación tuvo miocarditis y como complicación de la miocarditis tuvo falla cardíaca que se está manifestando como una disnea por la falla cardíaca izquierda. Esto no es un diagnóstico diferencial, pensando en este caso de un paciente que viene con una exacerbación aguda de asma inducida por una infección respiratoria reciente. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar que el paciente tuvo una exacerbación aguda de asma y no son estos diagnósticos diferenciales? Entonces, el abordaje es paciente que viene con una exacerbación aguda. El mejor estudio inicial, o sea, lo primero que hacemos es una gasometría. Entonces vamos a pedir una gasometría en donde vamos a ver una disminución de la presión de oxígeno. Y digamos que tenemos una disminución de la presión de dióxido de carbono porque el paciente está hiperventilando. Entonces pedimos la gasometría. El estudio más acertado va a ser pruebas de función pulmonar. Pruebas de función pulmonar antes de dar albuterol y después de dar albuterol. Y vamos a ver un cambio de que el FEV1 y el FVC aumentaron más allá de 12% o más allá de 200 mililitros después de haber dado el albuterol. Esto es una prueba positiva. O podemos dar metacolina y ver que hubo una disminución del FEV1 de más del 20% después de haber dado la metacolina. Estos son los estudios más acertados. Entonces, el primer estudio es la gasometría. Podemos ir con pruebas de función pulmonar, pero aquí estamos en el servicio de urgencia, entonces igual y no es tan rápido hacer esas pruebas de función pulmonar. O igual y sí, pero primero la gasometría. También lo que podemos hacer es el punto máximo de flujo expirado, que lo vemos en el video anterior cuando vimos diagnóstico de asma.
y digamos que esto está disminuido. Esto sugiere que el paciente tiene una exacerbación aguda de asma, porque el máximo flujo expirado es una medida indirecta de la capacidad vital forzada. Otras cosas que vamos a pedir como parte del diagnóstico diferencial son una radiografía de tórax y pedimos una vista postero-anterior y lateral, en donde lo que queremos ver es ver si el paciente tiene neumotórax secundario, entonces excluir siempre en un paciente joven que tiene una enfermedad respiratoria preexistente, hay que considerar un neumotórax secundario como causa de disnea. Entonces vamos a excluir neumotórax al hacer una radiografía de tórax, o vamos a ver si el paciente tiene neumotórax. También podemos ver en la radiografía si tenemos cardiomegalia que sugiera la falla cardíaca. La otra es, podemos ver infiltrados que sugieran neumonía. Entonces, la neumonía, el neumotórax secundario y la falla cardíaca, nos podemos dar una idea con la radiografía de tórax. Ahora, también vamos a ver si el paciente tuvo influenza, que puede ser una causa de miocarditis y también se puede complicar a neumonía, y también pacientes que tienen influenza tienen más riesgo de infectarse con Staphylococcus aureus o Streptococcus, entonces tienen más riesgo de neumonías. Entonces lo que hacemos es una prueba con hisopo para influenza. Esto va acá. Para influenza. Y también, si sospechamos que el paciente tiene neumonía, podemos dar antibióticos, pensando en una neumonía bacteriana. Ahora, si tenemos duda de que el paciente tiene neumonía, entonces lo que hacemos es cultivo y tinción de Gram del esputo. Entonces, digamos que vamos a encontrar radiografía de tórax, va a estar normal, o sea, no vamos a tener neumotórax, no vamos a tener cardiomegalia, no vamos a tener infiltrados. Si acaso lo que encontraríamos sería diafragma plano, que son los cambios que encontramos en enfermedades pulmonares obstructivas. No vamos a encontrar cultivo y tinción de Gram van a estar negativos, prueba de influenza negativa, y que nos quedamos gasometría que muestra disminución de la presión de dióxido de carbono y de dióxido de carbono, y una disminución del flujo máximo expirado que sugiere una exacerbación de asma. Entonces ya vimos abordaje y diagnóstico diferencial y abordaje. Ahora el siguiente caso, digamos, es un paciente que viene con... Es un paciente y al poco tiempo de iniciar el ejercicio se presenta con disnea y ligero dolor pericordial, por ejemplo. Y digamos, es un paciente que ha estado tomando medicamentos para cuando tenemos temperaturas frías, o sea, nada más lo voy a dejar así inespecífico. Y digamos que los síntomas empeoran en condiciones frías. Podemos pensar que a veces tiene dolor muscular. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Entonces, estamos pensando en un paciente que viene con asma inducido por ejercicio. Es un paciente y cuando hace ejercicio le da disnea y digamos que tiene sibilancias. Entonces pensamos en asma inducido por ejercicio. ¿Qué más? Aquí dice que el paciente empeora en condiciones frías. Entonces pensamos que como el paciente está en condiciones frías y la hiperventilación, eso hace que el paciente esté más expuesto al aire frío y entonces más inducción de asma. Esto es, aquí está la tráquea, bueno, así. Aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí están los pulmones, y aquí estamos viendo a la persona de perfil.
y aquí está el tracto respiratorio. Entonces, si estamos en condiciones frías como son los meses de diciembre o así, el aire va a estar frío. El aire va a estar frío. Y cuando tenemos un paciente que está haciendo ejercicio, cuando hacemos ejercicio, hiperventilamos, o sea, natural es la respuesta, hiperventilar. Y el hecho de hiperventilar es más rápido sacamos el aire. Y una de las cosas que hacemos cuando entra el aire es metemos el aire y se calienta por la mucosa. Se calienta. Pero si estamos hiperventilando, entonces muy rápido metemos el aire y sacamos el aire. Y esto no da tiempo suficiente a que se caliente el aire. Y entonces a los pulmones les va a llegar aire que va a estar frío o relativamente frío. Está relativamente frío. Y esto irrita a la vía aérea, a los bronquios, induciendo asma. Entonces, aire frío, hiperventilación son parte de la patofisiología del asma, inducido por el aire frío, por la irritación de los bronquios. Entonces, asma inducido por ejercicio. Aquí también tenemos otro dato que nos está induciendo a pensar en asma, que es que empeora en condiciones frías. Y aquí medicamentos para el frío. Esto puede ser si estamos en diciembre, por ejemplo, son los meses en donde da influenza. Y el malestar de influenza nos lo podemos quitar con Tempra o con aspirina. En pacientes que toman medicamentos para el frío, o sea, para el frío por infecciones respiratorias que dan gripa, puede estar hablando de Tempra o puede estar hablando de aspirina. O sea, así bien específico es el caso clínico y tenemos que pensar en Tempra o aspirina. Entonces, paciente que toma aspirina y le da disnea es un paciente que tiene asma inducido por aspirina. Entonces aquí tenemos varios datos que sugieren que el paciente tiene asma. Puede ser asma inducido por aspirina, asma inducido por ejercicio, asma por el aire frío. Son múltiples factores que nos llevan al diagnóstico de asma. Ahora, el diagnóstico diferencial es como estamos en meses fríos, tenemos disnea, y si el paciente tiene descarga nasal o viene con síntomas asociados como rinitis alérgica o así, pensamos en post-nasal drip, en caso de que el paciente tenga ligera descarga nasal, por ejemplo. Entonces, diagnóstico diferencial. ¿Esto cómo es el abordaje? Entonces, primero queremos excluir los diagnósticos diferenciales. Y está bastante claro que el paciente tiene asma inducido por ejercicio. Aquí nada más le hacemos pruebas de función pulmonar al paciente que está en ejercicio y vamos a ver la disminución del FEV1 más allá del 20%. O sea, es como si le diéramos metacolina al paciente y vemos una disminución del FEV1 más allá del 20%. Solo que ahorita, en lugar de hacer la prueba de simulación con metacolina, hacemos la prueba de provocación con ejercicio. Y si queremos excluir que el paciente tenga post-nasal drip o que tenga congestión nasal o rinitis o así, entonces lo que hacemos es ver si tenemos descarga nasal, ver si tenemos que la orofaringe esté recibiendo descarga, o ver si tenemos apariencia en inglés cobblestone, es como empedrado, que es de la mucosa, o sea, que la mucosa se vea así como piedritas juntas, así como rugosa, pero como empedrado, así. Que esto nos va a enfocar a infecciones respiratorias o a inflamación de la nariz, de la mucosa nasal. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con metacolina.